Saludos terrícolas, yo soy Roberto Zamora y bienvenidos a su nuevo espacio de política, Planeta Política, porque la política nacional es de otro planeta. Hoy vamos a comenzar con un especial sobre el último desastre provocado por el gobierno, que es el conflicto de Uber. Lo primero que tenemos que dejar muy claro es lo siguiente: Uber es un servicio de transporte público. No, mae, mire, que es que la aplicación hay que bajarla para poder usar Uber. Sí, mae, ¿y quién puede usar la aplicación? Cualquiera. Es público, publiquísimo. Tan claro es que Uber es un servicio de taxi público que en algunos países con economías mucho más abiertas que la nuestra así se le trata en la prensa, como por ejemplo en el Reino Unido. E incluso en algunos países con economías igualmente abiertas como Francia, Holanda y hasta Dinamarca, Uber ha sido o está en proceso de ser declarado ilegal. En todos estos países donde Uber ha enfrentado problemas legales, el punto medular es el mismo: es un servicio público y el Estado no puede, sin ningún tipo de regulación, dejar que un servicio público ponga en riesgo a la población. Dicho de otra forma, el Estado tiene la obligación de velar porque el servicio público de transporte reúna condiciones mínimas de seguridad. Y ese es el verdadero tema de por qué Uber, tal y como está ahora, no es legal ni aquí ni en otros países. Ahora bien, de nada sirve que el Estado tenga una obligación si el órgano encargado de hacerla cumplir no sirve para absolutamente nada. Y nos estamos refiriendo a la ARECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, y el taxi es un servicio público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta inercia y esta falta total y absoluta de competencia y capacidad de la ARECEP fue utilizada por años y años, desde tiempos inmemorables, por los taxistas para abusar del consumidor y del usuario. Y es que había un problema, porque ahora los taxistas se están dando cuenta que les agarró demasiado tarde para buscar la gracia y la empatía de la gente. Imagínense que solo en el 2015 Riteve detectó más de 5.800 Marías alteradas de 13.000. Son casi la mitad. Para aquellos de los taxistas que andan diciendo, bueno, no, es que no somos todos. Bueno, pero son un montón, ¿o no? Y entonces, a la vez que condenamos la inutilidad de la ARECEP, que condenamos los abusos de los taxis rojos, también tenemos que decir que es inadmisible la postura de Uber de querer venir a meterse a un país a puro huevo. O sea, ¿de cuándo acá usted llega a una casa ajena a decir que esa casa se va a regir por sus reglas y no por las de la casa? Y ahí Uber está no solo un poquito, sino muy equivocado. Porque aunque usted, a mí y a muchos nos pueda resultar doloroso, el panorama legal en Costa Rica es muy claro y Uber al día de hoy, con la legislación vigente hoy, es ilegal. Como casi todos los problemas en este país, hay un origen que por supuesto en este programa vamos a tratar de encontrar. Bueno, efectivamente lo encontramos, y ese origen es casualmente el mismo origen de siempre: un mamarracho de ley salido de los tentáculos de Liberación, la Unidad y el Movimiento Libertario para desvirtuar la ley y que la carebarrada y la anarquía imperen. ¿Cómo? Vean, muy fácil. El problema de Uber comienza con la modificación que se hace a la ley cuando se viene el problema de los porteadores y se legaliza la piratería a través del servicio de ese taxi. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, efectivamente, siempre y toda la vida los porteadores fueron una figura establecida en el Código de Comercio. Pero resulta ser que aquí, entre 57 diputados, no sé cuántos procuradores, no sé cuántos asesores y 7 magistrados de la Sala de Cuarta, a nadie se le ocurrió leer el artículo del Código de Comercio que decía que los porteadores realizaban una actividad auxiliar de comercio.
¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que siempre y cuando hubiera una actividad de comercio en la cual funcionara el servicio de porteo, el porteo era legal, incluido el porteo de personas. Pero echa la ley, echa la trampa y un poquito de jueces, de esos que son tan malos como los que tenemos ahora en casi todo el Poder Judicial, y es la receta para el caos. ¿Por qué? Porque cuando comienzan las discusiones legales, sale el primero a decir, no, mire, es que en Costa Rica los contratos verbales son escritos y entonces no se le puede exigir al porteador que lleve el contrato mediante el cual está haciendo el servicio de taxi pirata, que es lo que realmente están haciendo. Y entonces, como los jueces validaron que no se le podía exigir a los porteadores que anduvieran copia de los contratos, se pasearon en la forma de controlar el taxeo pirata. De ahí que nuevamente, y digo nuevamente, es el Poder Judicial acompañado de la Asamblea Legislativa el que crea el problema. Si el Poder Judicial hubiera permitido una forma lógica y sencilla de control, porque se supone que el porteo no se hace de un contrato espontáneo porque usted no lo agarra en la calle, sino que hay efectivamente que establecer punto de salida, punto de partida y demás condiciones, lo correcto es que haya un contrato escrito y no veo cuál es el pedo que el chofer lo cargue, ¿o sí? Pero el Poder Judicial y las libertades, no, las pelotas, macho, te paseaste en la historia y legalizaste los piratas. Como los tribunales la habían paseado, resulta que la Asamblea Legislativa viene con esta magnífica decisión de hacer otro mamarracho, que es la ley de Cetaxi. Ley que la Sala de Cuarta nuevamente valida, a pesar de que la misma ley se deja decir que es un servicio residual, pero que no hay ningún estudio que fundamente la necesidad en el mercado. Entonces, ¿cómo carajo se les ocurre decir que es un servicio residual? ¿Y cómo se le ocurre a la sala validar una ley que no tiene ningún fundamento técnico y es una prebenda política? Nuevamente, la sala y el Poder Judicial. Y ahí es donde uno ve que la postura de Uber como empresa, si bien ilegal, es comprensible. Si en este país cualquier taxea, ¿por qué no van a taxear ellos también? Dicho todo lo anterior, vamos a analizar cuál es el escenario legal de Uber y vamos a hacer las preguntas incómodas que hay que hacer. Para ello tenemos que empezar recordando la opinión jurídica que se solicita a la Procuraduría en agosto del 2015. En esa opinión jurídica la Procuraduría dejó claras dos cosas. La primera, que Uber efectivamente realiza servicio de transporte público de personas, y dos, que cualquier servicio de transporte público sin licencia es ilegal a la luz de la legislación costarricense. Eso quedó clarísimo a partir del 2015. Y aquí es donde viene la primera pregunta, porque esa consulta se solicita el 24 de agosto del 2015. Y es ese mismo 24 de agosto del 2015 que el entonces viceministro de Ciencia y Tecnología se deja decir que es tecnológicamente imposible bloquear una aplicación. Tecnológicamente imposible. ¿En serio? Y ahí ya viene la primera yuca del gobierno. Con este criterio, en marzo del 2016, la Unidad de Asesoría Jurídica del ARECEP emite un criterio donde le indica al ARECEP, sin ningún lugar a dudas, que lo que procede, según la ley, es el cierre de la empresa a través de los mecanismos legalmente establecidos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Como los usuarios de Uber responden en su mayoría al segmento electoral más grande, que es la gente entre los 18 y los 35 años, la decisión de cerrar Uber como empresa tiene un costo político. Pero aquí no se le pide al ARECEP ni se le paga la millonada que se le paga al aumentador general para que haga valoraciones políticas.
El carajo lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Entonces, como no le gusta lo que le dice la unidad de asesoría jurídica, le manda a pedir otro criterio a la Procuraduría. Y la Procuraduría muy elegantemente le dice: doctor, vea, déjese pendejadas, ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer, hágalo. De forma tal que para este momento, para mediados del 2016, se sabía lo siguiente: Uber realiza una actividad ilegal, Uber debe ser cerrado y es la ARECEP a quien le toca cerrarlo. Fuera de ahí, no hay necesidad de crear ni de inventarse ningún tipo de artilugio legal para sancionar a cualquiera menos a Uber, que es lo que ahora el gobierno pretende hacer. Lo único que falta es que, como todo en este gobierno, tengamos que decirle la vara en chino, a ver si entiende. Oiga, don Luis Gui, Ping Yu, Quan Bi, Uber, Inwe, Fefa. Cerrá la vara, mae. Cerrá la vara. Ahora, habiendo dejado en claro todo lo anterior, y hasta en chino, como le gusta a Luis Gui, vienen un montón de preguntas. La primera pregunta es esta: si el gobierno no ha hecho absolutamente nada en estos 3 años de administración, 3 años y medio de conato de administración, estamos a 3 meses de que inicie el periodo electoral, es un tema que tiene un costo político con el mayor segmento electoral si el gobierno hace lo que debe de hacer según la ley. ¿Por qué el gobierno no pateó la pelota 6 meses más? O sea, ¿soy solo yo al que le parece muy raro que el gobierno haya elegido este momento, justo antes de empezar las elecciones, para echarse una bronca con el mayor segmento electoral? Porque dejémonos de varas, el gobierno podrá estar siendo muy malo y su gabinete en gran parte, y habrá unos que se salven, pero esta gente no es del todo estúpida. Ellos tienen que saber que hay un costo político con esta decisión. ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿por qué no hace lo que a él como presidente le toca hacer, que es hacer cumplir la ley? Como bien se le dejó decir a la princesa Leio cuando le mandó: este mae tiene 3 años y medio pateando la bola, no le responde a la prensa, dejo votados a los periodistas, pero sale la princesa Leio con un comentario en Facebook y el cerebro del hombre le manda a darle la respuesta más larga que le dio a nadie sobre el tema de Uber, para ratificar la fama de viejo verde que ya tenía, el lapsus estúpidos que tuvo con Emma Stone, que lo dejó un mamandón, pues ni siquiera pelota le dio. Luigi, usted está viendo la vara. ¿Por qué está haciéndolo y por qué lo está haciendo ahora? Y sobre todo, ¿por qué no está haciendo lo que dice la ley? ¿Por qué está convirtiendo una ilegalidad primero en un conflicto sectorial y ahora un conflicto gobierno taxirrojos versus restos del país? ¿Alguien entiende? ¿O soy solo yo? Porque de verdad que la política de este país parece de otro planeta. Nos vemos en la próxima.